A 5.000 metros sobre el nivel del mar, donde el oxígeno es un lujo y el viento corta la piel como una cuchilla oxidada. El silencio no es paz, es una advertencia. Bienvenidos a las cumbres de Uttarakhand, en la India. Aquí, entre los picos sagrados de Nanda Devi, yace un ojo de agua helada que el mundo conoce como el lago Rupkund. Pero los lugareños le tienen otro nombre. Para ellos, es el lugar donde la tierra escupe lo que no pudo digerir. Imaginen el escenario. En el año de 1942, un guardabosques recorre la zona, luchando contra el aire enrarecido. Al llegar a la orilla del lago, que en verano comienza a descongelarse, no encuentra agua cristalina, encuentra rostros, cientos de ellos, cráneos humanos que emergen del hielo, cuencas vacías que parecen observar al intruso con un juicio eterno, manos de piel curtida por el frío, aún con restos de cabello que parecen intentar salir del lodo. No era una tumba, era una escena del crimen congelada en el tiempo. 800 personas, todas muertas en el mismo lugar, sin armas, sin heridas de flecha, sin signos de peste, solo cuerpos. Cuando el guardabosques Madhwala informó del hallazgo, el mundo estaba en llamas por la Segunda Guerra Mundial. La primera paranoia fue inmediata. Espías japoneses, el ejército británico temía una invasión a través de las montañas. Pero cuando los investigadores subieron a ese altar de hielo, la realidad fue más perturbadora. Los huesos no eran modernos, tenían siglos de antigüedad. Pero, ¿cómo mueren 800 personas en un lago remoto a donde solo se llega tras días de escalada mortal? No había restos de un campamento masivo, no había caballos, ni suministros suficientes para un ejército. Solo estaban ellos, hombres, mujeres y niños, atrapados en una cápsula de tiempo de cristal y muerte. La ciencia, en su arrogancia, intentó dar respuestas. Se habló de suicidio colectivo, de una epidemia fulminante, incluso de una avalancha. Pero los huesos contaban una historia diferente, una historia que hace que el vello se erice. Al analizar los cráneos, los forenses encontraron algo imposible. Todos tenían fracturas en la parte superior de la cabeza, fracturas cortas, profundas, redondeadas, como si alguien o algo los hubiera golpeado desde el cielo con una precisión quirúrgica. Antes de que los laboratorios de ADN hablaran, las canciones ya lo sabían. Los ancianos de las aldeas cercanas han cantado durante generaciones sobre la ira de Nanda Devi. La leyenda dice que un rey local, el rey Hasdawal, decidió emprender una peregrinación al templo de la diosa para celebrar el embarazo de su esposa. Pero el rey fue arrogante, llevó consigo músicos, bailarines y lujos prohibidos en suelo sagrado. Profanó el silencio de las montañas con fiestas y suciedad. La leyenda cuenta que la diosa Nanda Devi, enfurecida por la falta de respeto, desató una tormenta como ninguna otra. No lanzó rayos ni nieve, lanzó bolas de hierro desde las nubes. En aquel entonces, los científicos se reían de los mitos, hasta que analizaron los restos y confirmaron que las heridas en los cráneos coincidían exactamente. Con impactos de objetos esféricos pesados, no eran piedras de la montaña, eran granizos del tamaño de pelotas de cricket. Una tormenta de granizo masiva sin refugio alguno en la cuenca abierta del lago, que masacró a cientos de personas en cuestión de minutos. Los golpes llovían desde el cenit, rompiendo hombros y triturando cráneos, mientras los peregrinos caían al agua helada, donde el frío conservaría sus restos para la eternidad. No es solo el granizo lo que hiela la sangre de quienes investigan Rupkund, es la preservación, debido a la altitud y al frío extremo. El lago no se comportó como una fosa común ordinaria, no redujo todo a polvo y olvido. Cuando los arqueólogos comenzaron a drenar parte de las orillas, encontraron algo que ninguna pesadilla podría replicar: carne, fragmentos de piel humana, curtida por las décadas y el hielo, adherida aún a los huesos. En algunos casos, se encontraron cuerpos casi enteros, cuya ropa de algodón, desgarrada por los siglos, todavía revelaba los patrones de las telas que vestían el día de su agonía. Imaginen la escena: un investigador levanta un fémur y pegado a él, cuelga un zapato de cuero. ¿El zapato de alguien que dio su último paso hace 1200 años? La geografía de Rupkund es una trampa natural. Es una cuenca en forma de tazón. Una vez que la tormenta comenzó, no había dónde correr, ninguna cueva, no hay árboles, solo el cielo abierto, descargando proyectiles de hielo sólido a más de 160 kilómetros por hora. Los informes forenses sugieren que muchos no murieron instantáneamente. Algunos quedaron aturdidos, con los hombros fracturados, intentando cubrirse la cabeza con las manos desnudas, mientras el granizo seguía machacando sus dedos hasta convertirlos en astillas de hueso. Otros, quizás los más desafortunados, cayeron al agua mientras aún respiraban. El choque térmico habría paralizado sus pulmones en segundos, hundiéndolos en el lodo
lodo del fondo mientras arriba, el estruendo de la tormenta borraba los gritos de sus compañeros. Si la historia terminara aquí, sería una tragedia natural. Pero en 2019, el misterio se volvió algo mucho más oscuro. Un equipo internacional de genetistas analizó los restos de 38 individuos. Esperaban encontrar un grupo genéticamente uniforme, víctimas de un solo evento hace más de un milenio. Lo que encontraron desafía toda lógica. Los restos de Rupken pertenecen a 3 grupos genéticos distintos que murieron con 1000 años de diferencia. Un grupo murió allí alrededor del año 800 después de Cristo, pero otro grupo, un grupo de origen mediterráneo, de la zona de Grecia y Creta, murió en el lago hace apenas 200 años, que hacía un grupo de personas del Mediterráneo en un lago recóndito a 5000 metros de altura en el siglo XIX. No eran un grupo mezclado con los locales, eran genéticamente puros de su región. No hay registros de expediciones europeas perdidas, ni rastros de comercio. Es como si un trozo de Europa hubiera sido arrancado y depositado en la cima de una montaña prohibida solo para ser exterminado. ¿Fue una secta olvidada? Algunos teóricos sugieren que Rupken es un punto de convergencia, un lugar donde el velo entre las épocas es delgado. ¿Cómo explicas de otro modo que 2 grupos humanos, separados por un milenio y miles de kilómetros, terminaran exactamente en el mismo radio de 30 metros para encontrar una muerte idéntica? Incluso los huesos de los locales presentan una anomalía. No eran una sola familia, sino individuos de diferentes castas y regiones de la India. Es como si el lago hubiera convocado a personas de todas partes, un sacrificio masivo recolectado a lo largo de los siglos. Hoy, el lago está cambiando. Con el calentamiento global, el hielo permanente se está retirando a una velocidad alarmante, y con cada centímetro de hielo que se pierde, el lago escupe más. No son solo huesos viejos. Aparecen objetos personales, sombrillas de bambú, puntas de lanzas de hierro, cuentas de vidrio que aún brillan cuando les da la luz del sol, pero lo más aterrador es el olor. Los testigos dicen que, en los días más calurosos del verano, un olor rancio y dulce emana del agua. Es el olor de la materia orgánica antigua, volviendo a la vida, terminando de pudrirse después de siglos de pausa. Los lugareños evitan mirar directamente al agua. Creen que los esqueletos no están descansando. Creen que están en un estado de espera. Cada vez que un turista se lleva un trozo de hueso como souvenir, los ancianos de las aldeas se santiguan. Dicen que no te llevas un objeto, te llevas una parte de la tragedia. Te llevas a casa el eco de una tormenta que nunca se detuvo, solo se congeló. Aún hoy, el lago de los esqueletos guarda preguntas que nos hielan la sangre. ¿Por qué el segundo grupo fue allí? ¿Sabían lo que había ocurrido 1000 años atrás? ¿O fueron guiados por la misma fuerza invisible hacia su propia aniquilación? El misterio de Rupken no es solo sobre cómo murieron, sino sobre qué nos dice ese lugar sobre nuestra fragilidad. Estamos a merced de fuerzas que no comprendemos, en una tierra que nos tolera solo hasta que decide dejar de hacerlo. Caminar hoy por Rupken es caminar sobre un cementerio que se niega a ser enterrado. Es sentir que bajo tus pies, bajo esa capa de nieve, aparentemente virgen, hay capas y capas de historia humana que terminaron en gritos y huesos rotos. Recuerda que, bajo la superficie de ese lago tranquilo, cientos de cuencas vacías siguen esperando el próximo deshielo. Quizás, el lago no ha terminado de coleccionar historias. Quizás, solo está esperando a los siguientes visitantes que se atrevan a profanar su silencio. Tengan cuidado con lo que buscan en las alturas, porque en Rupken, el pasado nunca se queda enterrado, solo se congela, esperando el momento exacto para volver a emerger.